ahora mismo en la finca experimental de la Universidad de Córdoba. Es una finca de unas 180 hectáreas, de las cuales unas 140 están en cultivo herbáceo y están, bueno, pues están en siembra directa. Una de las cosas que estamos haciendo aquí es pues, incorporando tecnología, maquinaria de precisión, o sea, tractores que llevan ya sistemas de guía automáticos, utilizando abonadoras que son capaces de hacer distribución variable de insumos, o sea, hacemos un seguimiento de todas las operaciones, tomamos datos de todas las operaciones, monitorizamos los tractores, las operaciones, los insumos y a partir de ahí pues hacemos los balances de energía de los cultivos, ¿no? Entonces vemos un poco, por un lado, cómo se pueden optimizar los insumos y por tanto reducir la energía y por otra parte intentamos cuantificar eso con los distintos sistemas de manejo. Una de las características de la finca es que tenemos muchas tipologías de suelo en un espacio relativamente pequeño, unas 200 hectáreas, lo cual nos da mucha capacidad de investigar como de hacer acciones demostrativas. Tenemos desde suelos como este, un suelo vértico típico de la campiña, a suelos con los que podemos encontrar en las zonas altas con altos contenidos de arena y otros suelos limosos, lo cual nos hace que los datos que obtengamos pueden ser bastante similares a gran parte de la superficie que tenemos en Andalucía. En este caso estamos utilizando nuevas moléculas, tanto con inhibición como con micronutrientes, que creemos que pueden reducir el uso de fertilizantes, optimizando el balance de carbono en los cultivos y por tanto reduciendo el nivel de energía, de emisiones que es necesario para poder cultivarlo. Una de las cosas que hemos visto que con respecto a los fertilizantes somos capaces de mejorar la producción, pero no a los niveles que lo conseguimos, por ejemplo, con los bioestimulantes. Aquí los niveles de mejora en la eficiencia del uso del carbono están en torno al 5 o 10%, cuando por ejemplo los bioestimulantes pueden estar en torno al 20-25% en función de la campaña. Otra de las cosas que hacemos son ensayos comparativos de manejo de suelo. Comparamos laboreo con siembra directa en parcelas a gran escala, como una parcela comercial que podemos encontrar con cualquier agricultor de un tamaño de unas 5 hectáreas con diferentes rotaciones, tanto de cereal, maíz, colza, tanto en secano como en regadío. Con todos estos ensayos lo que pretendemos es tener un conocimiento exhaustivo para dar después pauta a los agricultores de cómo optimizar el uso de los insumos, ayudando así a mitigar el cambio climático, focalizando sobre todo en los abonos, porque esos abonos son los responsables de un 60 o un 70% de las emisiones relativas a la producción del cultivo. Por eso estamos focalizando en eso y en otro en el manejo de suelo. ¿Por qué en el manejo de suelo? Primero porque reducimos también mucho el uso de combustible, más del 60%, al cambiar del laboreo a la siembra directa, y además porque el suelo lo convertimos en un sumidero, como hemos podido ver con otros compañeros que están haciendo los estudios pertinentes al respecto. Ahora mismo sabemos que la lucha contra el cambio climático es una lucha absolutamente prioritaria en la Comunidad Europea. Es que además, pero pasa otra cosa que yo siempre la recalco porque creo que es fundamental. En las condiciones de la agricultura española y la agricultura andaluza en particular tenemos unos problemas de erosión muy serios, pero muy serios. En esta misma finca, que no tiene grandes pendientes, en donde no tenemos siembra directa, tenemos unos problemas de erosión muy importantes. Las mismas técnicas que permiten luchar contra el cambio climático son las que permiten luchar contra la erosión. Es decir, un suelo labrado desnudo es un suelo que se erosiona con facilidad, que tiene muchas correntías, se produce una pérdida de materia orgánica en la propia erosión, se produce una pérdida de materia orgánica, aparte de que bueno, el laboreo hace que el suelo también pierda materia orgánica, los suelos van perdiendo materia, son muy pobres en materia orgánica y bueno, cuando nosotros dejamos de labrar y dejamos el suelo cubierto por restos de la cosecha anterior y a su vez esos restos se van incorporando al suelo, con lo cual se va secuestrando carbono, es decir, en la siembra directa se gasta mucho menos gasoil, porque se reduce a casi el 40% el uso de gasoil, por lo tanto se emite menos desde el suelo porque al no tocar el suelo no emite carbono por el laboreo, pero es que además secuestramos carbono, con lo cual podemos llegar a compensar las emisiones de los insumos, o sea, las emisiones que provienen del uso de fitosanitarios, del uso de abonos, del uso de semillas, y se puede llegar a una agricultura neutra. A veces las cosas no es cuestión de explicarlas, es que las vean los agricultores, por eso es importante los proyectos demostrativos. Tenemos un tractor que tiene una sembradora directa para maíz, va a sembrar aquí maíz, con siembra directa, y pues, hemos hecho una adaptación, una pequeña labor de apenas 5 o 6 centímetros, hacemos un micro laboreo de franja, y de tal manera que bueno, con eso hemos visto que
Los cultivos de primavera, como el maíz y el girasol, pues no tienen problemas de nacencia, que sí tendrían muchos más si sembramos directamente, hacemos una siembra directa sobre el rastrado sin tocar el suelo. Entonces, hace falta adaptaciones, aunque hay técnicas que son universales y conocimientos y recomendaciones, pero hay que adaptarse a las condiciones locales, es muy importante, y esos son el tipo de cosas que, bueno, es la experiencia y la extensión y es la transferencia, la divulgación los que tienen que hacer que se rompa pues ese concepto de que un agricultor es un labrador. No, un agricultor no es un labrador, un agricultor es un sembrador. Con la contribución financiera del programa LIFE de la Unión Europea.